Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Saludos, saludos, amada familia. Ha llegado el tiempo de estudiar la palabra del Señor. Les saludo cordialmente en vivo desde la ciudad de Nueva York. Soy Juan Córdoba. Sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Estos son las clases de capacitación ministerial con el curso de los llamamientos de Dios, clase número 7. Hoy en la noche iniciaremos la clase número 7 del curso de teología. Poco a poco vamos bogando mar adentro, mientras le doy la bienvenida al hermano Francisco, Dios le bendiga, y a nuestra hermana Maritza desde la ciudad de Nueva York. Abrazos fraternales en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero darles gracias a todos ustedes, los que estarán escuchando. Gracias por la confianza que me brindan. Gracias por el interés a la palabra de Dios. Y ha habido tanto interés que yo he eliminado como a 50 personas que están inactivas en mi página para que los hermanos que quieren estudiar la palabra, porque dice la Biblia que todo lo que uno haga tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, si yo tengo Facebook, ¿para qué lo tengo? ¿Para poner memes, chistes, sandeces? No. Quiero usarlo, mi tiempo, ese recurso, para que Dios sea glorificado. Y este es un medio que años atrás no existía, la bendición de poder nosotros estudiar. Hermana Olga, bienvenida, qué bendición. ¿De qué parte era, hermana Olga? Estamos en Nueva York en vivo. Tenemos aquí hermanos de México, de Puerto Rico no he visto a nadie todavía, de Colombia, de Ecuador, ¿de qué parte? Déjame ver. De Colombia. Ah, hermana. Estuve en tu bella tierra de Colombia, en Medellín, en un viaje misionero hace algunos años. Y le pido oración por este viaje misionero a la República Dominicana, si Dios los permite, abril 20. Un grupo de 2 hermanos estaremos allí en un viaje misionero, una obra muy hermosa, donde estaremos compartiendo en centros juveniles, diferentes lugares. Yo voy a ser uno de los intérpretes, porque los que van son americanos y gracias a Dios que podemos colaborar en esa área. Estoy ahí y lo que me manden que haga, a eso haré. Amén. Dios le bendiga a todos y a todas. Bendiciones, bendiciones a todos. Vamos a orar y vamos al propósito. Vamos a presentarle este espacio sagrado, esta hora o el tiempo que sea, porque esa hora es del Señor, no es mía. Esta hora es de Él y por lo tanto vamos a pedirle a Él, a nuestro Señor, que me ayude a mí y que me dé claridad de pensamiento, la unción de su Santo Espíritu, mientras yo también estoy orando por ustedes y oro todos los días para que Dios continúe tratando con nuestras vidas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Jesucristo, alabamos tu nombre en esta hora y te exaltamos y te damos muchas gracias por este día de vida que nos ha otorgado a ser hijos diseñados, siervos diseñados para proclamar tu gloria entre las naciones. El tiempo es corto. La hora llegará cuando ya no se podrá trabajar, no se podrá predicar, todo se termina, Padre, y no queremos lamentarnos por no aprovechar el tiempo. Ayúdanos, socórrenos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Biblia a mano, libreta a mano.
con qué escribir y sobre todo, yo bendiga a mi hermana Andrea, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré salmos a tu nombre, Salmo 108. Yo lo leía ayer otra vez, donde dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mayri, qué bueno verte, querida hermana. Mercedes, presente. Dios bendiga. Qué bendición tener a ustedes. Note que la mayoría son mujeres, ¿verdad? La mayoría son mujeres. Qué bendición. Yo soy bienaventurado entre las mujeres, santas mujeres de Dios. Como decía yo en la iglesia el domingo, mujeres del bien. Dios bendiga a la hermana Rosy de Texas. Qué bendición poder tenerle. Ayer en la clase, yo me quedé verdaderamente, lo que se están comunicando por primera vez. Déjeme decirle que es un curso que tiene 11 clases. Esta es la número 7. La primera fue el llamado de Dios. Vimos su naturaleza, el propósito y la identificación del llamado. La segunda clase fue el soberano llamamiento de Dios. Vimos el llamado a la existencia, la autenticidad del llamado, la consecuencia del llamado. La clase número 3 fue llamado a personas ocupadas. ¿Recuerdan? Llamados a personas ocupadas. Dios llama a gente ocupada. El primero que emplea y que está ocupado es Dios. ¿Okay? Llamó a Amós, ocupado, un agricultor. A Gedeón, un agricultor. A David, un pastor. A Eliseo, un agricultor. A Pablo, ya ustedes saben, un catedrático. Clase número 4, el poder del llamado, su atracción, su precisión y su identificación. Clase número 5, particularidad del llamado, la ubicación y función del creyente, ministrando a diferentes aspectos de la iglesia. ¿Recuerdan eso? Cuando somos invitados a un hermano, una persona que es católica, episcopal, carismático, ¿de qué manera proceder? La sexta clase fue la de ayer. Esa clase, hermano, espero que usted vuelva a escucharla. El llamado preexistencial, su origen, su plan y el efecto. ¿Listos? En el día de hoy tenemos la clase número 7, que se titula Haciendo firme el llamado. Haciendo firme el llamado. Algo que los creyentes, todos los creyentes, en todas partes, deben de estar muy conscientes, es que cuando Dios nos llama a salvación, según de Timoteo 1:9, Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Usted puede notar ahí claramente que el Dios que salva es que Dios que llama. No podemos desconectar nuestro llamado, nuestro llamamiento colectivo como iglesia y nuestro llamamiento individual. Yo creo que mañana nos toca hablar de los dones espirituales con relación al llamado. Entonces es muy importante, bienvenida a nuestra hermana Margarita Córdoba. Esa doncella es mi amada esposa, que está rumbo a su trabajo. Lo que tiene que ver con el llamado, yo quiero confesarle que me tomó muchos años a mí como creyente poder discernir que el Señor que me salvó a la edad de 16 años tenía un propósito muy definido. Yo admiraba venían evangelistas, gran hombre de Dios, los pastores, los misioneros que desfilaban por las congregaciones dando sus reportes misioneros y dándonos testimonios, tremendos siervos y siervas de Dios. Y yo sentado, un muchachón ahí, eso,
tomó tiempo que el Señor pudiese crear conciencia de propósito y de llamado en mi vida en particular. O sea, lo que yo estoy haciendo y que he estado haciendo por más de 30 años, no comenzó de la noche a la mañana, fue un proceso, un trato del Señor con mi vida. Yo digo esto porque eso se aplica a usted también. Y creo que entre más rápido usted discierne el llamamiento que Dios tiene en Cristo para su vida, mejor es. Porque usted va a ser más fructífero, más fructífera, va a rendir más, va a dedicar más de su tiempo, de sus talentos, de sus habilidades, de sus recursos, a la extensión del reino. Nadie quiere, Dios no quiere siervos ornamentales en el huerto. Algo que nunca me ha gustado es las flores artificiales. Yo no quiero saber que tengan flores artificiales, no. Se compran flores artificiales, se plantan y en el reino nada es artificial, todo es genuino, porque Dios es muy real. Entonces, querido familia, queridos hermanos, en el día de hoy, el tema es haciendo firme ese llamado. ¿Ya en tu Biblia? Ok. Ubícate conmigo entonces. Ubícate conmigo a 2 de Pedro en el capítulo 1. ¿Listos? 2 de Pedro, capítulo 1, para que usted lea este texto conmigo. Los que se conectan, es indispensable que usted use su Biblia. No crea lo que yo digo, sino confírmelo con su propia Biblia. Esto es una clase, esto no es una predicación. Es una clase, perdón, y es imprescindible que usted tenga una Biblia con usted, a no ser que usted está en un lugar que no pueda, trabajando, etc. Bien, 2 de Pedro, capítulo 1, aquí el apóstol Pedro le escribe esta carta a los expatriados. Es decir, en la primera carta, él escribe a este grupo de creyentes y le dice a los expatriados que están en tal lugar. Expatriados eran judíos que habían tenido que salir y no estaban en su patria. Damos la bienvenida a la hermana Raquel. Dios bendiga a querida hermana desde Pensilvania. Entonces, los expatriados eran aquellos que no tenían patria, eran pueblo de Dios, y él le dirige esta carta. Estoy ahora mismo en 2 de Pedro, introduciendo 2 de Pedro, capítulo 1, y él habla en el versículo 3 de la preciosa promesa que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús, que él nos llamó, esa expresión, ve, los llamamientos de Dios, nos llamó, versículo 3, nos llamó por su gloria excelente. Ahora, en ese llamado, él nos ha hecho grandísimas promesas. Están conmigo, versículo 4. Le abrí su propio intérprete, ¿sabe? Entonces, esas promesas tienen un fin para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es una cosa que estupefacto quedo, participante de la naturaleza divina. ¿De qué manera? Huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Y ahora nos invita a ser dirigentes, versículo 5, que vamos a añadir a esas virtudes que son el producto del fruto del Espíritu dentro de uno. Por ejemplo, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Y luego dice que si esto está en nosotros, no nos dejará estar ociosos. Oh, ¿cuántos cristianos ociosos hay en día? ¿Qué tiene el Señor para mí? No hay sentido de dirección, no hay conciencia de nuestro llamado en Cristo Jesús, colectivamente. En el caso suyo, el llamado colectivo a trabajar en la congregación que el Señor le ha ubicado a usted, su pastor, los diáconos, etc.
Usted está comunalmente en la obra, pero también hay una particularidad del llamado. Yo doy una clase sobre eso. Y voy a dar otra sobre los dones para que lo entendamos mejor. ¿Ok? Ahora bien, dice, no nos va a dejar de sin fruto. El que tiene estas cosas, según de Pedro 1:9, el que no tiene la vista muy corta, no tiene visión. Al no tener visión, no tiene sentido de dirección. O sea, cuando estamos conduciendo y hay mucha niebla, reducimos, solamente podemos ver hasta aquí. No vemos el panorama completo. Dios quiere que veamos el panorama completo. El panorama completo está en Cristo. Es un propósito eterno, un propósito glorioso. Ok. Entonces él dice aquí, el versículo 10 el punto, de donde viene el tema. Por lo cual, hermanos, por lo tanto, por todo esto de que tenemos promesas, conocimiento, llamado, todo lo que Dios nos ha dado, por lo cual, hermanos, tanto más procurad haciendo firme el llamado. Procurar que ese llamado tenga firmeza. Tenga firmeza. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Ya usted sabe, usted debe tener como un bosquejo muchas páginas y poner tema, textos bíblicos, punto 1, punto 2 Romanos, luego espacio, y ya usted tiene todo eso así, escrito. Y le damos la bienvenida al hermano, a la hermana Juana Echevarría. Dios le guarde, querido hermano. El tema, haciendo firme un llamado, clase número 7. Las otras clases ya fueron grabadas, impartidas. Si a algún hermano le hace falta escuchar alguna clase, puede contactar al final. Ahora yo no quiero nada que interrumpa lo que estamos haciendo. No ahora. Al final, contacte a Marisa, a nuestra hermana Marisa Escalera, que está en línea, que es miembro de la congregación, y ella con mucho gusto le va a enviar la clase. Usted se la pide. Envíeme esta clase y ya se le pide. Okay. Cierre el paréntesis y continuamos. Okay. 3 puntos principales. El primero de ellos es, vamos a entenderlo, ¿de qué manera hacemos firme el llamado de Dios en nosotros? Dice aquí en el versículo 9, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 3, 1 de Pedro 1:3. Y luego él dice las promesas, el llamado, añade esto, añade lo otro, para que no esté ocioso. ¿De qué manera ahora eso que ya reconocemos que tenemos en Él, en Cristo, de qué manera lo hacemos firme? Queremos firmeza. Por eso puse la figura de ese señor, ese hombre. Mira dónde está. ¿Por qué puede estar tan alto? Porque hay firmeza debajo de sus pies. Esa roca implica a Cristo. Cristo nos da la firmeza. Firmeza es estabilidad, seguridad. ¿De qué manera? Yo bendiga a hermanos santos. 3 cosas vamos a ver. ¿De qué manera hacemos firme el llamado? Te lo voy a anunciar de antemano y te lo vamos a exponer. Por el testimonio, a través de la obra y con frutos. Cada uno de esos encabezamientos lo vamos a elaborar. Ok, por el testimonio. Vamos a ubicarnos al libro de los Hechos. Usted nota que nosotros en muchas ocasiones vamos al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en los evangelios se explica la misión del Mesías, el llamado de los apóstoles. Pero en el libro de los Hechos está la obra. Eso que el Señor enseñó, ahora viene firmeza. Ellos comienzan a desarrollar su ministerio en el libro de los Hechos. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de este misionero, predicador y apóstol, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 13. Ya estamos, ¿verdad? Hechos capítulo 13.
he dicho que la manera que se hace firme el llamamiento que en Cristo Jesús, hay tres maneras claras en la Biblia. Usted se da cuenta, hermano, que en la palabra está todo. La verdadera teología no es igual para teorías. Yo creo, yo pienso, me parece, a lo mejor, esa es mi opinión. No me venga con eso, no. Escrito está. Dame Biblia, explícamelo con la Biblia. ¿Ok? Explícame todo con la Biblia. Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos por medio de ello. Es por su palabra que todo se confirma. Y aquí tenemos cómo se hace firme el llamado. Lo primero es por el testimonio. Por el testimonio. Bueno, el testimonio, primeramente, el testimonio del Espíritu Santo, es lo primero. El testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que dar un testimonio de esa firmeza, el llamado. Ok, aquí tenemos nosotros un grupo de creyentes que están en la iglesia de Antioquía. Esto es muy práctico, porque usted está en una iglesia local. Ellos están en la iglesia de Antioquía. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Pablo era miembro de esa congregación. ¿Qué había ahí? Profetas y maestros. Al decir que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, eso implica que es una iglesia sólida, porque habían maestros y profetas. Es decir, una iglesia con fundamento bíblico. ¿Quiénes estaban allí? Bueno, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto, y mire quién, y con Herodes, y Saulo. Note usted que mencionan a Bernabé primero que Saulo, y mencionan a Saulo en el último lugar. Entonces, aquí viene el testimonio del Espíritu para hacer firme el llamado de estos dos siervos. Los demás ya tenían sus ministerios. Estaban en la iglesia de Antioquía sirviendo como maestros y profetas. De esos, el Señor selecciona a dos para una obra específica misionera. Y aquí el Espíritu Santo va a dar testimonio y hacer firme el llamado. Y dice, ministraban estos al Señor. Oído, primero se ministra al Señor y luego se ministra al pueblo. Nuestra primera relación es con Dios. Nuestra primera comunión es con Dios y luego al pueblo. Usted y yo tenemos que tener comunión con Dios para luego ministrar con el pueblo. Yo tengo que estar en comunión con la palabra constantemente. Eso no es solamente en estos momentos. Lo que usted no ve detrás del telón, la comunión con Dios, el diálogo, el pensar, reflexionar, estudiar, eso es parte. Ellos estaban ministrando al Señor, buscando al Señor. Y ahora viene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que habían profetas? Seguramente el Espíritu de Dios tomó a uno de esos profetas. Así dice el Señor: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está dando testimonio. Está dando testimonio y haciendo firme. Ellos estaban conscientes de que ellos eran llamados. Saulo lo sabía. Para esto te he aparecido, para ponerte por testigo. Pero llega el momento cuando ya de lo que Dios nos dice, ahora era el momento de la marcha, era el momento de emprender el camino, de cumplir la misión. Y en este caso,
Aquí es que Pablo comienza su primer viaje misionero, que usted lo ve detrás de todas las Biblias, todas esas líneas y todas esas vueltas, el apóstol Pablo, y ahora viene a iniciar su ministerio. Apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y ustedes saben, ellos lo despiden, ayunan y oran y lo envían. ¿Ok? ¿Y qué tal del testimonio del mismo creyente? El Espíritu Santo da testimonio. Y note usted que lo hizo públicamente. Oído, esto no es un asunto. El Señor me llamó, a mí nadie que me pare. Y la iglesia no tiene testimonio de que Dios lo ha llamado. Eso no es así, mi hermano. Yo digo esto porque en mis años yo he conocido, podía escribir unos cuantos libros, cantidades de gente que son llamados. No, si usted no está en una iglesia local, siendo educado, formado en sujeción al pastorado, no digo usted se va, no se convierta en un llanero solitario, como hay muchos por ahí, que salen corriendo en el caballo y se meten en la cueva, se cuevan con el indio, luego salen y nadie sabía dónde vivían. Eso no funciona así. Por eso es que está el caos en tantas congregaciones y en tantos ministerios. Ellos estaban en sujeción a la iglesia de Antioquía. Ayunaron, oraron y el Espíritu Santo, ok, ahora, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo voy a enviar. Ahora, aquí, en 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, aquí te va a ver, capítulo 1, versículo 9 al 11. Oh sí, lo hemos leído, lo vamos a volver a leer. Lo vamos a volver a leer. Richie del Río. Long time, don't see you, brother. How you been? The Lord bless you. I'm teaching a class on the callings of God. Estoy enseñando sobre el llamamiento de Dios. Ok, ahora bien. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. El poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ahí está llamado de nuevo. No conforme a nuestras propias obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, según antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí viene el testimonio. Del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. El testimonio del creyente de que él había sido llamado por Dios. El apóstol Pablo, en muchas ocasiones, él tenía que defender. Decía, nosotros tenemos que enviar una carta. Ustedes son las cartas. Ustedes son las cartas. Es decir, que primeramente, se necesita dos componentes, haciendo firme llamado. El Espíritu Santo da testimonio en la iglesia local donde usted está. Y ya Dios ha estado tratando con su vida como hijo o hija de Dios. Y le da testimonio de qué específicamente es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Okay? Recuerda, Saulo, ¿por qué me persigue? Ponte sobre tus pies y se te dirá lo que es necesario que hagas, librándote de tu pueblo, al cual te envío, para que abra sus ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo firme llamado por medio del testimonio del Espíritu. Ahora, también está el testimonio. ¿Qué tal del testimonio de toda la iglesia? Mire esto. El tema es haciendo firme llamado. ¿De qué manera? Número 1. Por el testimonio del Espíritu Santo. Apartarme en Saulo Bernabé. Por el testimonio del creyente. Yo fui constituido, yo sé que Dios me llamó, dice Pablo. Y por el testimonio de la congregación. Usted se da cuenta, hermano. Esto no es suficiente que el hermano diga, Dios me llamó, a mí nadie que me impide, a mí no... No, esto no es así. La iglesia es un cuerpo. Y usted no puede
independientemente de lo que el Espíritu Santo quiera confirmárselo, y también del testimonio de la congregación. Una persona que diga que tiene un llamamiento y ni aún es miembro de una congregación, yo no aceptaría tal llamamiento. Ninguna persona es una isla, somos parte de un todo. Y por ahí hay muchos fenómenos, como decía mi pastor, muchos fenómenos espirituales, que ellos dicen, ellos no quieren sujetarse a nadie. No quieren sujetarse a nadie, no quieren, pero quieren presidir, quieren abrir la bocota, quieren predicar, quieren enseñar, quieren hacer de todo. Mi hijo, primeramente crece. Ubícate, mi hermano, ubícate, sujétate, porque aún Cristo se sujetó al Padre y hacía todo lo que el Padre le dice. Ok. Mira aquí Hechos, capítulo 15. Mire esto, el testimonio de la iglesia. Hechos 15, versículo 25 y 26. Oiga bien esto. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Quién llegó a un acuerdo? La iglesia completa. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes dieron testimonio de Pablo y de Bernabé para enviarlo como representante? ¿Quiénes? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Espero que esté claro. Número uno, el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio de creyentes y el testimonio de toda la iglesia. No, esto no es, disculpen aquí. Aquí está. Y está tomando nota, usted lo puede ver ahí. Haciendo firme llamado por el testimonio del Espíritu Santo, del creyente y de toda la iglesia. Segundo punto. ¿Cómo se hace firme llamado? Bueno, ¿y qué de la obra? ¿Para qué fueron llamados? ¿Para qué fueron ellos llamados? Recuerda lo que dijo el Espíritu Santo, apartarme a salvo para la obra. Es la obra de Dios, no es las obras de los hombres. No es mi iglesia. No. Es su iglesia. No es mi ministerio. Es su ministerio. Yo soy, como decíamos ayer, hijos y siervos diseñados. Eso fue la clase de ayer. Hijos y siervos diseñados. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué acontece? Vamos a Romanos capítulo 12. Estamos con la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 12. Lo segundo es, ¿de qué manera hacemos firme el llamamiento? El llamamiento que todos tenemos en Cristo Jesús. Y estamos ubicados, el Señor nos ubica en una iglesia local. El Señor nos ubica en una iglesia local. Desconéctate y aconseja y reprende bien a todo creyente que diga, yo no tengo que ser miembro de ninguna iglesia. Porque los hay. Yo no tengo que ser miembro de una iglesia. Ellos son llaneros solitarios. Se pasan brincando de aquí para allá. Yo he conocido, hermano, docenas de personas así. Ahí andan como estrellas errantes. Sin embargo, Pablo, todos, Cristo mismo estaba sujeto y iba a la sinagoga todos los sábados, porque era la costumbre y asistía. Pablo era miembro de la iglesia de Antioquía. Los diáconos en la iglesia de Jerusalén. De allá fue que salió los diáconos Esteban y Felipe. ¿Qué es eso que tú no vas a ser miembro de una congregación? Entonces, si tú no eres miembro de una congregación, tú no eres creyente. Dios lo ordena que seamos parte de una iglesia local. Eso es orden de Dios. El no estar haciendo eso, entonces usted está simple y llanamente en desobediencia. A no ser que usted se trasladó a otro país,
está buscando, todo eso lo entendemos. Pero si usted está en un lugar, es más, yo he conocido personas que sin ser parte de una iglesia local, vienen y ellos quieren levantar obras, la gente los sigue. Ciego al matadero, ¿verdad? ¿Cómo usted va a ser parte de una obra o que haya dividido una congregación y usted se va a ser miembro de esa persona? Salga corriendo de eso. En Dios es el Dios del orden. Dios es el Dios del orden. Aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, hablando de, a través de la obra, ¿de qué manera funcionamos en la obra? ¿De qué manera? En lo que requiere diligencia, Romanos 12, 11, no perezosos, es decir, en aquello que Dios te ha enviado a hacer a ti, la obra, no perezosos, ferviente en espíritu, oiga bien, que significa hirviendo, ferviente servir, sirviendo al Señor, es al Señor que servimos. Así es, hermana Blanco, es al Señor que servimos. Estamos sirviendo al Señor, servimos a Él. ¿Ok? Entonces, aquí no podemos ser perezosos, porque la manera que hacemos firme el llamado es diligente. Una persona que dice, yo tengo un llamamiento a tal cosa, y usted lo ve que hay que estarle recordando las cosas, hay que estarle repitiendo, y hay que estarle recordando, y acuérdate de esto. Esa persona, yo dudo que Dios le haya llamado a eso en particular. Porque si Dios me ha delegado a mí una función, yo no puedo estar perezoso. Tengo que ser diligente. Diligente. ¿Ok? Ahora bien, aquí en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo, pasad conmigo la Biblia, 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 4, disculpe, 4, versículo 5. Decíamos que hacemos firme el llamado. Hacemos firme el llamado. Estoy en el segundo punto, ese es el primero. En breve se lo voy a poner. Haciendo firme el llamado. De esta manera, mire esto. Versículo 4. Pablo le dirige estas palabras a un joven y fiel ministro llamado Timoteo. Él lo llama mi hijo en la fe. Me gusta que cuando Pablo conoció a Timoteo, creo que fue en Derbe, y dice, había en Derbe un discípulo llamado Timoteo. Me gusta la expresión un discípulo. No dice un cristiano. Esa palabrita cristiano, que todo el mundo es cristiano. Y aparece solamente 2 veces en la Biblia. Y fueron los impíos que lo llamaron cristiano. Pero eso es para otro tema. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo en un momento dado? Él está hablando de la apostasía que prevalecía en esos tiempos. Tiempos peligrosos. Falsos profetas. Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú, oh Timoteo, tú eres diferente. Tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Y le dice, a las obras de evangelista. ¿Usted está entendiendo? A la obra de evangelista. Él como pastor, a la obra evangelista. Aquí, hermana Andrea, es Hechos. Esta es la primera parte del bosquejo. Hechos 15, 25 al 26. Déjame quitar tú de aquí.
Esa es la primera parte del estudio. Yo estoy ahora en el segundo punto. Ok. A la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. En otras palabras, tú haces firme el llamado. Recapitulemos. Haciendo firme el llamado. ¿De qué manera? Por el testimonio. ¿De quién? Del Espíritu Santo, del creyente y de la iglesia. Ahora, este segundo punto tiene que ver lo que estamos haciendo, la obra, lo que estamos haciendo. Digamos que usted es maestra de escuela bíblica, usted está en la obra de evangelización, usted es pastor, usted es maestro de niños, de niñas, trabaja con las mujeres, está en el ministerio de música, lo que sea. Usted tiene que hacer firme el llamado por el testimonio del Espíritu, el testimonio en sí mismo y la iglesia, y a través de la obra. A través de la obra. No su obra, la obra. Con U mayúscula, la obra del Señor, la obra del Señor. Eso es lo que vale. ¿Okay? Entonces, dice aquí que no seamos perezosos y cumple el ministerio. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, y te voy a pasar ahora al segundo punto para que complete tus notas, por favor. Aquí está. ¿Lo ve ahí? Segundo punto principal, a través de la obra, no perezosos, cumple tu ministerio. Y aquí ahora, Colosenses 1:29, dice, déjame leer el contexto, que es el versículo 28. Mira el contexto. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Eso es lo que está Pablo haciendo en la obra. El evangelista. El apóstol Pablo era evangelista. El apóstol Pablo hizo misión apostólica como misionero. El apóstol Pablo también una obra pastoral, estableció comunicaciones. Bienvenido, hermano César Vargas. Entonces, aquí él dice, amonestamos a todo hombre en toda sabiduría, Colosenses 1:29, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Oiga bien, Pablo era un perito arquitecto. Él no era, como decimos nosotros, un chapucero. Él no improvisaba. Él quería, dice, yo quiero trabajar dando al blanco, al contrincante. Cuando está boxeando, ¿verdad? Está boxeando, el hombre quiere darle a su contrincante. Él no quería dar golpes al aire. Entonces, para nosotros no errar en lo que estamos haciendo, necesitamos precisión. Yo hablé de eso. Esa precisión la da las Escrituras. Esa precisión la da el Señor paso a paso. Comenzamos la obra, titubeamos, nos sentimos atemorizados. Yo no sé hablar, dijo Moisés, envía a otro. Yo soy un niño, dijo Jeremías. Yo soy solamente un agricultor, dijo Amós. El Señor provee, quiere obediencia. Obedece. Y Dios paso a paso nos va a guiar. El Señor nos va a presentar, escuche bien, cuando Dios nos va a dar una obra, nos va a enviar a hacer algo, Él no nos presenta todo lo que vamos a pasar. ¿Usted cree que Dios nos va a presentar las luchas, los conflictos, la gente que va a estar en contra, gente que quiere dividir la iglesia? Estoy contando algo que me ha pasado a mí. Si yo hubiese sabido todo esto, yo ni comienzo, ni intento hacer nada. Me quedo en mi trabajo secular más años, me retiro, me voy de la ciudad de Nueva York, hago otra cosa.
Me dedico a las misiones, que es algo que siempre me apasiona. Pero no, el Señor tiene su tiempo para todo. Y Él nos guía. Y Él le dice, para lo cual también trabajo. Trabajo hasta sudar, hasta fatigarse. Trabajo, eso es obra. Está hablando de la obra. Es decir, fervientemente, luchador. Uno no puede abandonar la obra. Cuando una persona no es llamada, rápidamente se va y deja todo. Hay muchas iglesias en ruina. Yo fui llamado y se fueron para un sitio porque no fueron llamados. Viene el problema y son desertores, como Demas. ¿Okay? Ahí en Apocalipsis capítulo 2 y 3, note usted el énfasis, yo conozco tus obras. Eso se repite muchas veces a las 7 iglesias, yo conozco tus obras, que no eres tibio ni caliente. Usted nota cómo Dios le dice a la iglesia, cada una, yo conozco tus obras. En otras palabras, están las obras con U mayúscula y están las obras. Cuando Él dice, yo conozco tus obras, lo que tú estás haciendo, yo estoy muy consciente de lo que tú estás haciendo. Bueno, tú has dejado el primer amor, le dice a uno. Tú tienes la doctrina de los Nicolaitas, le dice a otro. Tú toleras a Isabel, que se llama a fornicar con mi siervo. Entonces, no es nuestra obra, es la obra del Señor lo que aquí están los intereses del reino. Estemos conscientes que es del reino. Estemos conscientes, no importa lo pequeño que sea que está haciendo, un vaso de agua tendrá recompensa en el reino. Tercer punto y el último. Con frutos. Hacemos firme el llamado con frutos. Quiero repetirte la clase completa, te lo voy a mencionar parte por parte, por si todavía hay un hilo que no está conectado a tu sano entendimiento. Número 1, el tema es haciendo firme el llamado. De 3 maneras. Primero, por el testimonio. ¿Quién lo va a avalar o a testificar de ese llamamiento? El Espíritu Santo. Apartarme a salvo a Bernabé. En el creyente, Dios me salvó y me llamó con llamamiento santo. De la iglesia. Entonces, da testimonio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da testimonio a ti mismo que Dios te ha llamado. Y no es suficiente eso todavía. La iglesia donde te congregas debe dar testimonio de ese llamamiento, de ese perfil ministerial, para luego que tú te envuelvas. Si es como misionero, sal, como Pablo y Bernabé. Si es pastoral, el Señor te llama a una congregación establecida, digamos, o a comenzar una nueva. Todo depende de la manera que el Señor quiera guiar tu vida. ¿Ok? Segundo, a través de la obra. ¿Cómo se hace esa obra? ¿Cómo se demuestra? Bueno, tú no puedes ser perezoso y perezosa en ese trabajo. Tú tienes que cumplir el ministerio y tienes que obrar, trabajar, sudar, luchar. Tercero y último, los frutos. Los frutos. Quiero mostrarte 3 cosas sobre relación a este punto, este último punto. Para ello, nos ubicamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Busque conmigo, como estoy haciendo yo, Juan 15, ya estoy llegando ahí. Juan 15, aquí estamos. Juan 15. Este es el famoso pasaje. El famoso pasaje que habla de la relación que hay entre la vid y los pámpanos. Conoce el pasaje, ¿verdad? Cristo es la vid verdadera
El Padre es el que labra, el que inspecciona esa vid. Y nosotros somos los pámpanos, los ramilletes llenos de fruta. El Padre ha sembrado a Cristo en el mundo. Y desde entonces, Cristo está dando fruto para gloria del Padre. Pero resulta que algunas personas que están adheridas a esa vid verdadera no dan fruto. No dan fruto. Y Él lo deja por un tiempo. Y mire lo que acontece aquí en el versículo 15. En el versículo 15 y 16 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nota la relación entre el Hijo y el Padre. Y esa relación entre el Hijo y el Padre, el Hijo, primeramente Él es Hijo, el Hijo, y luego es el siervo sufriente. Isaías 42 y 49. El siervo, el que sirve, el que toma la toalla y el lebrillo y lava los pies. El siervo, el que sirve al Padre. Esa dualidad se tiene que aplicar al corazón. Yo lo dije ayer en la clase. Vea la clase de ayer. Hijos y siervos diseñados. Entonces aquí vemos lo mismo. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, oiga esto, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué nos ha elegido? Ser elegido significa ser seleccionado, ser llamado. ¿Para qué fue que nos ha elegido? En esto nosotros no podemos venir con especulaciones, a mí me parece, no, la Biblia te lo dice, la Biblia te lo dice, la Biblia está clara, lo dice, versículo 16, dice, yo lo he escogido a ustedes y os he puesto, ¿entiendes? Os he puesto, ¿entiendes? Te he ubicado en un lugar para que vayáis y llevéis fruto. Está claro que hay de familia. Es decir, desde el momento que un creyente se torna a Cristo, ese creyente, sea hombre, mujer, un anciano, puede ser pequeño, hay que enseñarle a servir. Hay que enseñarle a servir. Usted ha notado que si hay algún pastor que está escuchando esta enseñanza, sabe que es cierto. Que en las congregaciones, y usted también está consciente, solamente es un grupito que siempre están sirviendo. Los demás están como turistas sentados, años y años. Hay estudio bíblico, ahí está el mismo grupo. Hay una vigilia, ahí está el mismo grupo. Vamos a evangelizar. Y los demás, turistas, como que no, eso no tiene nada que ver con ellos. Eso es particularmente para los pastores. Los hermanos no tienen una idea. La tristeza, la agonía de alma que llevan los pastores. Porque ellos quieren ser turistas, no quieren servir. Hay reuniones de damas, de mujeres, como en la iglesia de nosotros. Yo digo a mi esposa, sigue adelante. Porque mi esposa es la líder.
y las otras no aparecen. No sabemos por qué. Tú estás supuesto a estar ahí. Tú eres parte de la congregación. Tú estás supuesto a estar ahí. No quiero una excusa. Sin ninguna excusa, estás supuesto a estar ahí. Tú eres mío. Apoya el propósito. Pero no. Entonces cuando uno lo confronta, vienen los argumentos. Se ponen de pico a pico con uno. Cuando somos llamados a ser un cuerpo, sentir la misma cosa, es ser del mismo sentir. Entonces, aquí dice claramente que Él nos ha elegido, nos ha puesto para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidiera el Padre, en mi nombre lo haré. Él los dé. ¿A qué se refiere aquí? Alguien toma este texto y cree que es un abracadabra. Todo lo que yo pido aquí dice que no. Dice aquí, si tú estás llevando fruto, si tú estás consciente de la firmeza de tu llamado y tú estás fielmente, lo que tú necesites en ese ministerio, tú lo pides, tú lo das. ¿O sí? Garantizado. Eso es garantizado. Tú necesitas sabiduría para lo que vas a hacer, tú te la vas a dar. Algún recurso para algo que de su obra y tú no sabes dónde viene, Dios lo suple. Te lo digo delante del Señor que eso es cierto. Sí, se pierde bendición. Se pierde bendición porque el que pierde es la persona que no va. Si por ejemplo hay una reunión, como pasa cuando yo era joven y no iba, una vez me enfrié espiritualmente cuando era muchacho y yo me perdí la bendición porque yo me quedé en casa como 2 meses y me tuvieron que ir a buscar. Yo no puedo decir, oh no, yo no puedo, no. Hay evangelización, amén. Hay estudio bíblico, amén. Es la obra de Dios, no es la hermana. No es el hermano Juan, no es el hermano tal, es la obra de Dios. Son los intereses del reino. ¿Cuándo será que los creyentes van a individualizar con esa mentalidad, esa manera almática y no espiritual? Yo repito esto, mire, el alma tuya dice, yo siento, yo creo, yo opino. El Espíritu hizo, escrito está. Una de dos. Cuando yo veo eso, esas actitudes en creyente, son creyentes almáticos, el alma, lo que sienta, mi opinión, lo que yo siento, y eso es lo que voy a hacer. ¿No? Y lo malo es que creen que están correctos en lo que piensan. Creen que están correctos en eso, lo que ellos están pensando. Hermano, ¿y por qué no viniste al estudio bíblico? Ay, pastor, es que tengo esta prueba. Ok. En 1 Corintios capítulo 9, 2 versículos más para terminar. En 1 Corintios capítulo 9, una vez más el apóstol Pablo, ¿cuánto nos enseña el Señor por medio de Pablo? ¿Cuál es la evidencia del llamamiento? Eso sería una buena pregunta en una conferencia pastoral. ¿Cuál es la evidencia del llamado? Testimonio, la obra y los frutos. En ese orden. Entonces alguien dice, bueno, pero personas confunden la gordura con los músculos. Hermano Juan, ¿qué es eso que usted dice? O sea, ellos ven una iglesia grandísima, gorda, y ellos creen, wow, hay gordura, pero no hay músculo. Entonces, usted va a ese lugar, como nosotros hemos experimentado, y hay mucha espuma y poco chocolate, no hay palabra de Dios. Hay lo que es un emocionalismo. La gente brinca, salta, un montón de cosas que uno sabe
Ahí vi yo un video a Maldonado, hablando un montón de sandeces antibíblicas. Y miles de gente en el estadio escuchando a este individuo. Una persona que no honra a Dios. Y como él, hay miles en el mundo. Personas que no dan testimonio. Pero Dios le da a esos predicadores porque no quieren oír la palabra de Dios. Muchas de esas personas que escuchan un Cash Luna y a mucha gente que son falsas, son personas que han estado en congregaciones cristosas y luego ellos no quieren eso. Y Dios le da un espíritu de error. Oh, tú no quieres lo genuino. Ok, vete para allá. Tú quieres estar en una iglesia gorda, glotonería antibíblica y apostasía, ahí lo tienes. Y no se van del evangelio y se van tras fábula. Aquí dice, mire Pablo, mire lo que pasó con Pablo. Ellos estaban dudando de la autenticidad del ministerio de Pablo. Usted sabía eso, ¿verdad? La autenticidad del llamamiento de Pablo. ¿Dónde está eso, hermano Juan? Aquí, 1 Corintios 9. Espero que ya esté allá. Mira esto. No soy apóstol, le dice a los corintios. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Era una de las pruebas de ser apóstol. Haber visto a Jesús. Aquí viene. Que hace 4 preguntas. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Cómo vinieron ustedes a Cristo? O sea, Pablo fue el instrumento de la conversión que Dios usó para establecer la iglesia de Corinto. Y ellos mismos se van en contra de él. Ay, cuántos pastores les pasa lo mismo. Después que guayan el coco, como dice Santo Domingo, guayan la yuca y los hermanos se levantan y se creen. Hermano, usted, como si fuera un muchachito el pastor, como que no sabe lo que está haciendo. Entonces Pablo le dice, si para otros no soy apóstol o enviado, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Miren lo que dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Un tapaboca le dio a ellos. O sea, ustedes no me llaman apóstol. Entonces, ¿qué significa ser un apóstol? Un enviado. ¿Y cuál es la evidencia de los enviados que vieron al Señor Jesús? ¿Y cuál es la evidencia que establecían congregaciones por todas partes? Todo eso yo lo soy. Entonces ustedes me están dudando mi apostolado. Usted está entendiendo, hermano. Es decir, que en nuestro llamamiento hay fruto, hay vidas. Pocas son muchas. Son del Señor, es independiente. En lo poco fuiste fiel. Yo quiero oír eso del Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quisiera oír eso del Señor en aquel día final. Que el Señor me lo conceda. No importa lo que haga, no importa cuánto predique, cuánto enseñe, eso es poco en comparación a lo que Cristo ha hecho por mí y por ti. Y para terminar, aquí está. Se hace firme el llamamiento con frutos, productos del llamamiento. La vid, los pámpanos, el fruto. Te pongo para que lleve fruto para mí. Los frutos no son para el pastor. No son para que la iglesia crezca, como yo oí a un pastor. Hay que evangelizar porque la iglesia tiene que crecer. ¡Wow! Ese es el móvil. No, hay que evangelizar para que Dios salve las almas. Y si no las salva, eso es prerrogativa divina. Él es el que salva, no nosotros. Para concluir, Romanos capítulo 15, versículo 15. Mire esto. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, oiga bien lo que quiere, ¿qué es lo que Pablo quería? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Oh, que Dios nos dé el corazón de Pablo a muchos de nosotros. Yo bendiga al hermano Juan. Que Dios nos dé el corazón de Pablo. En esta clase, haciendo firme el llamado, hemos visto que haciendo firme el llamado es por el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del creyente y el testimonio de la iglesia. Esos tres, todo se verifica por 2 o más testigos. No lo dice la Biblia, aquí lo tiene. El Espíritu Santo dio testimonio, apartadme a Bernabé. El creyente está consciente de ese llamado. Y la iglesia avala, autentifica, es algo auténtico. Dice, sí, Pablo y Bernabé se pueden ir. El Espíritu Santo ha hablado, pero nosotros sabemos que ellos están aquí en Antioquía, trabajando. Vamos a ayunar y lo vamos a enviar. Ese es el proceso. Y luego viene, se hace firme el llamado en la obra. ¿De qué manera esos que trabajan, esos que fueron enviados, qué están haciendo? ¿Cómo es su proceder? No perezoso. Mano a la obra, cumpliendo el ministerio, luchando fervientemente. Y tercero y último, fruto, o ser puesto para llevar fruto. Si usted lee el capítulo completo, usted nota este proceso. Juan 15. Fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Qué está pasando? Fruto, más fruto, mucho fruto. Productividad para el Señor. El Señor quiere fruto de cada uno de nosotros. Él quiere fruto de nosotros. Él no está conforme con que vamos a la iglesia 3, 4, 5 veces. Él no está conforme. Él quiere fruto para Él. El fruto es para Él. Y que le seamos una ofrenda agradable. Es decir, que lo que estamos haciendo, mire esto que hermoso. La labor que Dios está haciendo, la labor que usted está desempeñando en la congregación, usted sí. Usted y usted. Cada uno. Piense de esta manera. Esto que estoy haciendo, estoy discipulando a alguien, estoy trabajando en X ministerio. Yo quiero que eso lo voy a hacer con tanto amor y entrega para que eso sea una ofrenda agradable al Señor. Oh, bendito sea Dios. Oremos, Padre. En esta hora te adoramos y bendecimos tu glorioso nombre. Y te damos gracias por tanta misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos tantas cosas hermosas. Gracias te damos, Señor. Permítenos verlo cada día más. Que en todas las cosas tu nombre sea glorificado, Padre. Bendice a cada hermano, los estudiantes de estos cursos, todos los días a las 11 y también a las 7 de la noche. Oh, Padre, sigue obrando, sigue obrando. Yo sé que tú estás haciendo una obra muy hermosa en algunos hermanos por tu palabra. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amada familia, hasta aquí llegamos con esta clase de hoy. Mañana tendremos la clase número 8 del curso Los llamamientos de Dios. Esta noche a las 7 tendremos la 7ª clase del curso de teología. Si algún hermano que le hace falta en una clase, esa hermana que está ahí, Marisa Escalera, ella tiene un archivo, y gracias hermana Marisa porque lo ha hecho. Contáctenla a ella ahora al final, y él con mucho gusto le va a enviar
esos cursos. No se cobra nada. No se cobra, no se asuste. Te va a enviar eso. Lo que usted debía hacer es los bosquejos mientras yo explico. Por eso lo digo didácticamente y luego se lo presento para que usted tome nota y luego haga algo con lo que usted aprende. No se quede con eso. Hoy mismo comparta eso con alguien. No se quede con eso en la cabeza. Le va a crecer la cabeza. No. Comparta, porque entonces Dios le va a dar más a usted. Yo me doy cuenta, y la gloria para el Señor, entre más yo comparto la palabra, y esto lo hago, mire, 13 veces a la semana. 13 veces a la semana yo hablo por 13 horas. 10 horas de la clase aquí o más. El viernes en la noche, el domingo 2 veces. Y el Señor me mantiene fresco mi mente, me ayuda. Porque sin Él nada puedo hacer. Dios bendiga a la hermana Mary. Así que Dios le bendiga. Los que se han conectado, la clase ha terminado. La clase es a las 11. Hoy a las 7, hora de Nueva York. Aquí son las 12:24 de la tarde. Si usted está en otro país, a las 7, el curso de teología. Dios le bendiga, amados hermanos. Disfruten este día en Cristo Jesús. Compartamos lo que hemos recibido y compartan el contenido. Hasta hoy a las 7, si así el Señor lo permite.